Javier, para alguien que te está viendo por primera vez, ¿cómo te describirías? ¿Qué haces y por qué la inteligencia artificial? Muy bien, pues sobre todo soy un emprendedor, llevo más de 25 años dedicado a todo este mundo digital y aunque he también tenido etapas en las que he pasado por grandes empresas, pues principalmente me gusta poner en marcha proyectos y ahora estoy en el ámbito de la robótica, que es una de las ramas de la inteligencia artificial de la que espero que podamos hablar con detalle. Sí, sí, total, total. Sí, bueno, creo que los dos somos emprendedores, pero vi que vos emprendiste, luego volviste a trabajar en Singular, si no me equivoco, y ahora estás aprendiendo nuevamente. ¿Cómo ha sido ese proceso y qué te trajo nuevamente a emprender? Bueno, llevaba un tiempo dedicado a la inteligencia artificial y estaba buscando oportunidades dentro de este ámbito. Y aunque es cierto que lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial generativa es muy apasionante, pero creo que los robots pues también van a tener muchísimo recorrido y no quería pues quizá insistir mucho en todo lo que ya se está haciendo con inteligencia artificial generativa, que mucha gente ya está dedicando a ese tema. Creo que hay una oportunidad en el ámbito de la robótica que está muy poco explorada, al menos en los países de habla hispana. No estaba encontrando mucha información al respecto, no veía que hubiese mucha gente dedicada y vi esa oportunidad. A mí lo que me gusta es crear comunidades, que compartir conocimiento, juntar a gente para que colabore y participe en diferentes iniciativas. Es lo que había estado haciendo también dentro de una gran empresa, pero en otros ámbitos, en más de temas de innovación y demás. Así que, bueno, llegaba el momento de volver a empezar y se cruzó este tema de los robots humanoides, que es en lo que ahora mismo estoy más enfocado. Así que me lancé. Ha sido sencillo y directo. Claro, no, no entiendo. Y algo que vi en tu página web que me gustó mucho es que hay un lugar donde dices tengo un plan y básicamente dice qué es lo que vas a hacer. Entonces, fase uno, fase 2. Eh, ¿Nos podrías contar un poco de eso? Y por qué surgió también eso de tengo un plan y de comunicarlo al público? Claro, bueno, cuando empiezo en cualquier temática, lo primero hay que aprender de ello y bueno, aunque ya llevaba mucho tiempo con la parte de inteligencia artificial y de robótica, pues por mi entorno ya lo conocía un poco, pero bueno, es cierto que están pasando muchas cosas. Prácticamente cuando yo empecé a principio de este año no se hablaba de la IA física y ahora pues se habla muchísimo de la IA física. Pues Google no había anunciado sus planes en temas de robótica, muchas empresas pues todavía no se habían lanzado con este tema, así que lo primero era aprender, ver en qué situación está e ir pues detectando las oportunidades. En este punto, pues quizá lo que más me ha llamado la atención es que parece que está todo a las puertas, pero realmente aún le falta, ¿no? A nivel de investigación, a nivel de desarrollo hay muchísimo, pero no tanto a nivel de comercialización. Quizá las grandes empresas todavía no se atreven a, pues a comercializar sus robots, ¿no? Por ejemplo, Tesla parecía que sí que iba a estar más maduro y ahora este año ha tenido que parar la producción para rediseñar el robot. Bueno, pues se dan un poco de circunstancias, como se suele decir, una de cal y una de arena, ¿no? La parte positiva, que hay muchísimo interés por parte del sector, de los inversores, toda la industria tecnológica está volcada en la robótica, pero la parte negativa es que cuando cualquier empresa que recurre a mí me dice que quiere comprar un robot humanoide, pues aún es un poco pronto. Es cierto que ya hay empresas como Nitri que los tienen bastante avanzados en comercialización, pero claro, compras un robot de este tipo y es básicamente un robot para demostraciones, para investigación, para comprobar que tienen capacidad de hacer determinados movimientos, pero no pueden hacer una función de un humano, ¿no? Para determinada labor, ya sea en el hogar, en los servicios, en la industria. Entonces, bueno, el plan pasa por primero aprender, luego ir compartiendo lo que voy aprendiendo, como acabo de comentar, y en ese punto sí que creo que las empresas pueden estar en el momento de aprender sobre ello, o sea, que yo pueda compartir con ellos lo que voy aprendiendo, porque, por ejemplo, hay algo que sí que pueden empezar a hacer es extraer datos del funcionamiento de su actividad. Igual que ocurre con la inteligencia artificial, para entrenar la inteligencia artificial han sido necesarios datos, igual que
notamos que mejora mucho el resultado de la inteligencia artificial generativa cuando le damos nuestro contexto, el ámbito en el que tiene que trabajar esa herramienta. Para los robots va a ser necesario también disponer de vídeos de funcionamiento de sus operaciones, operarios haciendo cosas con sus máquinas, con sus herramientas, en sus instalaciones, todo esto, ¿no? Entonces eso es algo que sí que se puede empezar a hacer y ahí entraría la parte de prestar servicios a empresas, que es lo que dentro del plan que has mencionado, pues eso es lo que vendría al final, ¿no? Que las empresas recurran a mí cuando quieran comprar un robot, cuando quieran hacer una implementación de esta tecnología y que yo pueda ayudarles. Tampoco es que me gustaría andar todo el día de empresa en empresa como si fuese un comercial, más bien me gustaría entender las necesidades y poder crear un marco de trabajo que ayude a las empresas a tomar decisiones. Y a partir de ahí, pues lo que está por ver es que si todo el mundo va a querer comprar un tipo de robot específico o cómo va a ser el proceso de decisión, que eso todavía está por ver, porque claro, ahí ahora mismo yo tengo documentadas cerca de 100 empresas de robótica, de humanoides, ¿no? Entonces, más allá de todas las que hacen otros tipos de robots. Entonces, estamos hablando de que puede haber una oportunidad para ayudar a las empresas a decidir qué hacer. Cuando hablas de estas 100 empresas, ¿te refieres globalmente o en la Unión Europea? Globalmente, sobre todo en China. Yo podría decir que más de la mitad están en China, que son muy fuertes en esta tecnología, y luego pues muchas en Estados Unidos y las demás, no sé, pues, si queremos así hacer números muy gordos, pues sería el 50% en China, el 25% en Estados Unidos y el otro 25% repartido entre Europa, otros países en Asia y demás, ¿no? Y lo de China pues es interesante porque claro, ya se llevaba mucho tiempo hablando de que iban a ser muy fuertes en inteligencia artificial, pero claro, la parte de inteligencia artificial generativa ha surgido casi un poco y no lo esperábamos, ¿no? Bueno, es lo típico de queríamos coches voladores y nos dieron 140 caracteres, pues lo típico de queríamos robots y nos dieron ChatGPT, ¿no? Porque eh, bueno, yo no esperaba que inventasen una máquina que hace mis artículos para los blogs, ¿no? O sea, para mis blogs, ¿no? Yo lo que esperaba era una máquina que hiciese el trabajo tedioso, el que no quiero hacer, ¿no? Y me refiero a, bueno, yo por suerte me puedo dedicar al ámbito digital, pero hay muchas profesiones que son tediosas, peligrosas, y bueno, pues ahí es donde entra en juego la robótica, ¿no? Entonces, parece que en eso, en China sí que llevan mucho tiempo trabajando. La parte de hardware se les da muy bien porque tienen mucha experiencia haciendo electrónica y a partir de ahí quizá lo que les faltaba era la inteligencia artificial y esa es, por lo que parece, por lo menos como hemos visto con DeepSeek y todo esto, pues relativamente fácil de copiar, ¿no? Ya veremos. En todo caso, yo creo que también las empresas occidentales pues quizás son más punteras a la hora de la parte de innovación y de crear robots quizá un poco más solventes desde un punto de vista en su conjunto, ¿no? En China van muy rápido y se atreven a lanzar cosas, eso les da una ventaja, pero luego no sé el mercado qué preferirá, si un producto más acabado o un producto más barato, porque también en China son capaces de fabricar mucho más barato. Claro, claro, totalmente. Y, y ahí no te dio nunca o no pensaste cuando te lanzaste nuevamente a la piscina, por decirlo de alguna forma, que estabas llegando muy temprano o que todavía es una conversación que no está ahí en ese momento o eso. Y por otro lado también, ¿qué significa todo esto de lo que estás comentando para el ser humano promedio? ¿Cómo le va a cambiar la vida en los próximos años? Y si quizás es algo que puede ser en el corto plazo, hablando de corto plazo, meses, o más mediano, largo plazo. ¿Cómo lo ves? Sí, es cierto que cuando hablo con las empresas, pues ven que es pronto, ¿no? Y yo de hecho no les hago una recomendación de que compren ahora ningún robot, aunque ya se puedan adquirir algunos robots.
pero para mí no es pronto desde un punto de vista personal, o sea, necesito tiempo para aprender, necesito tiempo para posicionarme, para ir viendo qué opciones puede ir habiendo, o sea, para lo que ahora quiero hacer, que es construir comunidad, no es pronto, es un momento de inquietos, de pioneros, como yo los llamo, y de gente con curiosidad que aunque sea casi más fuegos artificiales por ahora, porque no hay nada absolutamente ya fiable que puedas decir lo compro y mañana lo tengo funcionando, pero sí que creo que es un buen momento para empezar y para informarse y para ir viendo opciones y sobre todo también para invertir. Desde luego la oportunidad de invertir es ahora. Si nos esperamos 3 o 4 años a invertir en las empresas, pues ya las valoraciones van a ser mucho más altas, que es lo que ocurre ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, podríamos decir que ahora estamos en un momento, pues de principios de esta década, ¿no? De 2020, vamos a poner un número muy redondo, equivalente a 2020, pues de la inteligencia artificial, pues en eso estamos en la parte de robótica. No sé si probaste cómo era cómo era ChatGPT antes de ser ChatGPT, la API de OpenAI en GPT, escribía, pero claro, escribía cosas que no tenían mucho sentido, ¿no? Y de repente, pues a fuerza de tiempo, de entrenamiento y demás, pues sí que han sido capaces de crear algo muy útil, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con los robots. Los robots que ves ahora también se mueven, también pueden manipular objetos y demás, pero lo hacen de una manera muy, muy vasta, ¿no? No son capaces realmente de tener precisión y de tener esa habilidad que vamos buscando. Entonces, es cuestión de tiempo, no sabemos, o sea, es imposible decir si van a ser 1 o 3 años. Yo lo que sí que veo es que en el tiempo que llevo este año aprendiendo, el cambio ha sido enorme. O sea, las demostraciones que hacen los robots ahora, hace un año, pues no veías hace un año demostraciones de robots poniendo lavavajillas o una lavadora o cocinando o incluso ya directamente haciendo trabajos industriales, ¿no? Entonces, eso respecto a si es pronto, pues sí es pronto, pero bueno, creo que es el momento de empezar. Y luego, ¿cómo le va a cambiar la vida a la gente? Bueno, lo interesante es que todos pensamos que van a ser, por un lado, trabajos industriales, ¿no? De manejar herramientas cuyo trabajo manual pueda ser peligroso o estar en fábricas donde es un trabajo de 8 horas haciendo exactamente lo mismo, lo cual yo sí que he comprobado por las conversaciones que tengo con empresarios, pues que al final tienen un gran problema de personal, de acceder a personas que estén dispuestas a hacer ese trabajo, sobre todo pues en Occidente, y que luego tienen un gran problema de lesiones de esos trabajadores que están de baja porque el propio trabajo rutinario les provoca esos problemas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ese sería un poco el lugar que todo el mundo está pensando, ¿no? Luego, más allá de eso, en los servicios, pues también falta personal, pues camareros o cocineros o muchas profesiones en negocios donde no encuentran ese personal. Pero luego la realidad es que los que crean los robots lo están pensando para que hagan cualquier función en el hogar, labores que no nos apetece hacer literalmente porque preferimos estar haciendo otras cosas, ¿no? Y a partir de ahí, pues hay casos muy curiosos. Por ejemplo, Nvidia con Boston Dynamics, pues colabora con una agencia de publicidad que utiliza los robots, el robot Atlas de Boston Dynamics como camarógrafo. ¿Por qué? Porque la cámara pesa mucho. O sea, una cámara de vídeo potente pues puede pesar bastantes kilos y un fotógrafo después de estar muchas horas con la cámara moviéndose, pues lo habrás visto, ¿no? Las cámaras más pesadas las llevan en grúas. Bueno, algunos incluso cámaras llevan como una especie de exoesqueleto, pero el robot puede ser el equivalente a un exoesqueleto que no tiene que tener al humano con el puesto, ¿no? Y el humano que está haciendo, pues está dirigiendo al robot, o sea, está decidiendo dónde hay que enfocar, las características que tiene que tener la configuración de la cámara, todo eso, ¿no? Entonces, mi sensación es que vamos a ver robots en todos sitios y haciendo todo tipo de cosas, tanto las que inicialmente se ha pensado siempre, pero también va a haber mucho robot de compañía para personas que están solas,
robot asistencial en el ámbito sanitario, en fin, va a haber robots por todos sitios. Súper interesante. Igual, para hacer una aclaración, ahí nos podrías comentar un poco de esas dos empresas que mencionaste. Tenemos Nvidia por un lado y tenemos Boston Dynamics, así las personas también tienen un entendimiento algo de lo que comentabas. Sí, bueno, aquí habría como tres niveles de empresa, las que hacen solo robots y no hacen el software, las que hacen solo el software y luego las que lo hacen todo, ¿no? Entonces, bueno, claramente Boston Dynamics inicialmente hace la parte de hardware, son los pioneros y llevan mucho tiempo, fueron, bueno, muy famosos por empezar muy pronto. Lo compró Google primero, luego lo compró Hyundai y tienen un robot muy conocido que es Atlas, aunque también tienen, no hemos hablado, pero yo hablo todo el rato de humanoides, que me parece la parte, o sea, el formato más versátil, pero también tienen los cuadrúpedos o perros robóticos y los de Boston Dynamics también son bastante populares, ¿no? Entonces, el que lo comprase Hyundai, pues claramente es por el tema industrial, ¿no? La fabricación de coches, otro tipo de productos de electrónica, electrodomésticos, todo este tipo de cosas. Entonces, Boston Dynamics son los pioneros y hacen sobre todo la parte de hardware, pero bueno, en software también entran, pero lo que hemos visto, por ejemplo, pues colaboran para parte de software con un instituto de investigación de Toyota en inteligencia artificial, bueno, es muy variado. Nvidia, por su lado, está especializado sobre todo en software para robots, aunque también ha presentado el hardware, pero no un robot, sino una GPU específica para entrenamiento de robots o para inferencia de inteligencia artificial en robótica. Entonces, Nvidia, en mi opinión, se está convirtiendo como en una especie de catalizador para toda la industria. Creo que son los que más se están invirtiendo, los que más lo están dando a conocer, los que más se atreven a llegar a acuerdos con todo tipo de fabricantes de robots para darles esa capa de inteligencia y esa capa bueno, de las GPUs para todo el tema de procesamiento. Es lo mismo que hicieron con la inteligencia artificial, pues sus GPUs han sido usadas y siguen usando para entrenar inteligencia artificial, su software CUDA también ha sido determinante para el desarrollo de la inteligencia artificial, para optimizar esos vamos, esos chips y todo esto, ¿no? Entonces, estas dos empresas pues son de las más relevantes, pero luego, como te decía, hay las que hacen tanto el software como el hardware. Y aquí, pues quizá las dos más avanzadas son, por un lado, Tesla con Optimus, que eso es otra liga, ¿no? Porque Tesla tiene una capacidad tremenda a nivel de innovación, de desarrollar tecnología, de la parte de fabricación, ¿no? O sea, Optimus podría convertirse en el número uno entre los robots, pero bueno, aún les queda bastante por resolver. Y luego hay la que todavía está más avanzada aún que Tesla en cuanto a demostraciones y la versatilidad de sus robots, se llama Figure y tiene software de inteligencia artificial desarrollado por ellos mismos que se llama Helix y luego el hardware pues tiene su propio robot. Que curiosamente Figure al principio contó con el apoyo de OpenAI, que OpenAI ponía la inteligencia artificial, pero bueno, OpenAI anda ahí, no sabemos muy bien qué hace con temas de robótica. Sabemos que tiene un laboratorio, sabemos que ha invertido en varias empresas de robótica, pero no acaba de concretar si van a hacer su propio robot o simplemente quieren hacer inteligencia artificial para robots. La que sí que tiene muy claro es Google, que ha hecho Gemini para robots, que Gemini for Robotics, que se quieren que sea el Android de la robótica. O sea que como ves, toda la industria tecnológica, hasta Apple, Meta y demás, están metidas en esto. Claro, no, es una locura y también lo que están, la evaluación de estas empresas, hablabas de Nvidia y creo que hacías un posteo hoy sobre la evaluación de Nvidia junto a todas las empresas del área de farmacología, ¿no? Y que está alrededor de unos 4,2 trillones de dólares, ¿no? La evaluación de Nvidia porque es también la que va a soportar toda la inteligencia, o los GPUs, o los chips, o por decirlo de otra forma, el conocimiento detrás de estos robots, algo que también me parecía súper loco porque viendo tu página web, la cual vamos a dejar en la descripción para que las personas vean todos estos videos que compartiste, eh,
pensé que no estábamos ahí todavía, porque viste que normalmente en las redes sociales se ven el robot que le das una palmadita y se cae y trata de caminar, o los cuadrúpedos. Tipo, eso es lo que vemos, pero ya hoy en día se ve algo de utilidad. Y si todo viene avanzando de la forma que viene avanzando, y si esto pasa en la robótica, ¿hasta dónde vamos a llegar, no? Entonces, acá también la siguiente pregunta sería, ¿hay alguna parte o alguna industria de la cual no vaya a ser reinventada o tocada por lo que es la IA y la robótica, en tu opinión? No lo sé, o sea, esto... yo sí que pienso que la gente va a seguir queriendo tener relaciones humanas, o sea, no es blanco o negro que sea todo robots o todo IA. Por ejemplo, pues hay muchos ámbitos y donde donde se mueve muchísimo dinero, pues el deporte, el arte, son actividades humanas que no sé, que hace 100 años a lo mejor se podía entender que había artistas que ganaban dinero de ser artistas, músicos, pintores o lo que fuese. Luego lo hemos visto con el deporte y claro, a mi abuelo le dices que hay un futbolista que es millonario y lo entiende, ¿no? Sin embargo, le dices que hay un jugador de videojuegos que es millonario y que solo se dedica a jugar a videojuegos y a grabarse en internet jugando a videojuegos o competir en competiciones de videojuegos y no lo entiende, ¿no? Entonces, el, yo creo que arte y deporte van a seguir y luego creo que lo que va a ocurrir con determinadas profesiones es que va a ocurrir ha ocurrido con la artesanía. Tú puedes comprarte unos zapatos y aunque que estén fabricados en una fábrica y que tengan muy buena calidad, pero también hay mucha gente que prefiere unos zapatos artesanos, ¿no? Que estén hechos de una manera determinada o con un material determinado, bueno, pues por una persona que le ha dedicado muchas horas a hacer esos zapatos, ¿no? Entonces, creo que habrá profesiones donde se preferirá la artesanía, no sé, pues habrá dentistas, ¿no? Pues dentistas que utilizan un robot y todo lo hace una máquina y tú llegas allí y no ves a nadie en la clínica dentista, a ningún humano, y sin embargo habrá gente que preferirá ir a un dentista humano que cobra el doble o el triple pero te asesora o te atiende o no sé, este caso a lo mejor resulta que es el que antes va a desaparecer, ¿no? Y todos los dentistas van a ser robots, pero habrá labores que ahora las siguen haciendo los humanos porque no les queda otro remedio, que empezarán a hacerlas los robots, pero que habrá gente que lo hará tan personal o tan humano, por así decirlo, que otras personas preferirán que contratar a esas personas en lugar de tener una máquina, ¿no? Podríamos asemejarlo a la moda rápida, ¿no? O a la comida rápida, ¿no? Al fast food o cosas así, ¿no? Eh, Habrá gente que preferirá vestir de alta costura y que lo haga bueno, un costurero muy afamado y comprarse un vestido que vale miles de euros o de dólares y luego pues los demás nos compramos la ropa en Zara, ¿no? Entonces eso es un poco el- la situación, creo. Claro, totalmente. Y sí, creo que también concuerdo que la artesanía y estas cosas van a tomar mucho más valor de lo que ya tienen hoy en día. Pero al mismo tiempo, mientras decías eso, me preguntaba lo siguiente, la artesanía y estos servicios y todo esto que comentabas, normalmente es para un grupo más reducido de personas. Y la pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿qué pasa con todas esas personas, en tu opinión, ¿no? Y acá algo que también creo que, no sé si vos sos de la misma escuela, de que es muy difícil ser sí, determinante en lo que es esta industria. O sea, si decimos algo hoy es más lo que pensamos y no tanto lo que va a pasar, porque creo que el que diga que sabe exactamente lo que va a pasar en los próximos años está mintiendo, ¿no? Eh,
Entonces, ¿qué va a pasar cuando, imagina que en una empresa de Hyundai necesitaban 1000 empleados, ahora necesitan quizás 100 para estar supervisando todo lo que hacen robots y no van a necesitar de breaks, no van a necesitar de un sueldo muy alto, sino, bueno, capacidad de cómputo y energía. ¿Cómo crees que va a cambiar el mundo cuando quizás en 5, 10 años veamos esta implementación a escala? Ujú. Bueno, yo creo que la historia también nos demuestra que este tipo de transiciones pues tienden a llevarnos a lugares mejores en general. No sé si esta ya va a ser la determinante en la que ya no va a haber trabajo y vamos a tener que vivir de una renta pagada a base de impuestos de los robots, pero yo creo que eso tardaría mucho en llegar en todo caso. Entre medias ocurre una cosa y es la descendencia de la población. O sea, esto es algo que va a suceder. O sea, cada vez ya iba a decir en los países occidentales, pero es que en general también en China ocurre, ¿no? Y en muchos sitios. O sea, cada vez va a haber menos gente y correspondientemente no estamos en esa situación de hace falta trabajo, ¿no? Al contrario, lo que hacen falta son trabajadores, ¿no? Y, y entre medias, el propio mercado lo que va dando es signos. Pues en España, por ejemplo, hemos tenido durante mucho tiempo una tasa de paro muy alta. ¿Por qué? Pues no tanto porque no hubiese trabajo, porque había que traer gente para trabajar sobre todo en servicios. España depende mucho del turismo, pero es que la gente de España prefería no trabajar, ¿no? O sea, en ese sentido, una parte, no sabría decir si la mitad de, a lo mejor el 20% de paro que podíamos tener, pues una parte era de gente que no quería trabajar. Y dentro de ese punto, por ir como pues estableciendo como rangos, pues bueno, si de por sí la mitad de la gente no va a querer trabajar y va a preferir que se le mantenga por la sociedad, ¿no? A base de los impuestos de los que generan riqueza. A mí lo que me gustaría es que de los que sí que quieren trabajar, pues que hay una parte muy importante que piensen que ese trabajo debe ser intelectual y no tanto físico. ¿Vale? Que creo que el trabajo físico está bien, pues desarrolla también otras habilidades a nivel intelectual y sobre todo por lo que decía de artesanía. O sea, sí que creo que la gente pues debería hacer deporte y si es de manera profesional mejor, que la gente debería hacer música y si es de manera profesional mejor, pero en todo caso, los que no puedan llegar a ese nivel de maestría, por así decirlo, pues en lugar de estar haciendo trabajos manuales que no les gustan, pues haciendo trabajos intelectuales que sí que les gusten. Y eso en el proceso habrá mucho trabajo que hacer, porque si lo pensamos, por ejemplo, pues cuando no había ascensores la gente tenía que subir en escaleras, no quedaba remedio, pero alguien inventó el ascensor. Pero el ascensor no tenía la capacidad de pararse a la altura del piso correspondiente. Por lo tanto, dentro del ascensor tenía que haber una persona con una palanca que parase exactamente a la altura del piso. Eso se llamaba ascensorista. Cuando se hicieron ascensores automáticos, que cuando le dabas al botón paraba exactamente a la altura, el ascensorista seguía estando dentro puramente por cuestiones de seguridad. E incluso él le daba al botón. Eso lo hemos visto incluso en los hoteles de lujo, aún en algunos sitios, ¿no? Pero llegó un momento donde ni siquiera eso era necesario. Pero la industria de los ascensores ha seguido existiendo, sin ascensoristas. ¿Por qué? Porque hace falta gente que diseñe los ascensores, que fabrique los ascensores, que repare los ascensores, que comercialice los ascensores, que haga marketing de los ascensores. Es decir, es una industria que sigue funcionando. Por lo tanto, creo que las industrias no van a desaparecer y que me gustaría que las personas que estén dentro de cada industria se reconviertan a hacer trabajos intelectuales, ya sea relacionados con el diseño, la ingeniería, la gestión, operaciones, marketing, ventas, finanzas, todo lo que tenga que ver con esa parte intelectual, apoyados por la inteligencia artificial, desde luego, pero creo que en las empresas va a seguir haciendo falta gente durante un tiempo. No sé cuándo llegarán las empresas autónomas estas que predice OpenAI, pero
Pero desde luego va a haber muchas empresas que no van a ser autónomas. Habrá algunas que sean autónomas, otras que no sean autónomas y que tendrá que dirigir gente. Todo lo que tenga que ver con toma de decisiones, liderazgo, innovación y demás, pues aunque una parte lo puede hacer la inteligencia artificial, creo que otra parte lo seguiremos haciendo los humanos. Igual que los humanos seguiremos haciendo muchas cosas manuales porque nos gustan. Quizá en mi casa tengo un robot porque no me gusta limpiar la casa, pero sí me gusta mantener el jardín y podar yo los setos o abonar yo las plantas y tener eso como un hobby, no como una obligación, ¿no? Entonces, creo que va a estar bastante repartido, ¿no? En ese sentido, no veo una situación donde todos sea, nadie va a trabajar y todos vamos a vivir de las rentas, ni una situación todo lo contrario donde sigamos teniendo que hacerlo todo nosotros. Yo pienso sobre todo en los basureros, por ejemplo. O sea, la gente que se dedica a trabajar con basura, pues por suerte cada vez está más, ya muchos no tienen que recogerlo con las manos porque hay un camión que lo recoge el contenedor y en las plantas de procesamiento entiendo que cada vez hay más robots que están automatizando cosas, pero a mí me gustaría, por ejemplo, que nadie tuviese que dedicarse a eso, porque esas personas pueden estar haciendo cosas más agradables, ¿no? Claro, claro, totalmente. No, no, es una visión muy optimista, la cual comparto. Y bueno, esperemos que pase en los siguientes años. Pero eso también me hace pensar, o decías, quizás esas personas que van a ser de alguna forma desplazadas, ¿qué recomendarías? Puede ser en robótica o puede ser en la vida en general, para todas esas personas que de alguna forma van a ser desplazadas. Quizás la persona que hoy hace Uber ya tenemos empresas como Waymo en San Francisco que básicamente entras al auto y ya tienes, sabe hacia dónde va y es todo autónomo. Y también está en otras ciudades del mundo. Pero eso, ¿qué pasa? Y bueno, también me hizo acordar algo que leí ayer, que Amazon también está desarrollando como los meta classes, pero bueno, los Amazon Glasses de alguna forma. Y lo que están haciendo es, ahora creo que en el Q1 de 2026 se lo van a dar a parte de la flota de conductores que tienen Amazon. Entonces todos los van a llevar y todos esos datos los van a utilizar para eh, darle más data a lo que sería su inteligencia artificial, que después va a llevar a que hagan las entregas solamente así como este Waymo autónomo, sería repartidores autónomos. Entonces, esas personas, ¿qué recomendarías hoy en día que hagan? Bueno, a ver, si lo que más te gusta es conducir, pues lo que tienes que buscar son opciones donde puedas seguir conduciendo. Te haces piloto de rally o puede que incluso la propia regulación determine qué se puede conducir y qué no se puede conducir de manera autónoma, porque a lo mejor se permite que los taxis sean autónomos, pero lo que no se permite es que las ambulancias sean autónomas o determinado tipo de vehículos, no lo sé, o sea, es que todo va a ir progresivamente. Si creo que lo que tiene que decidir cada uno es qué es lo que le gusta, y si lo que más le gusta en el mundo es conducir, tendrá que tener la flexibilidad suficiente para pensar que si ya no puede seguir conduciendo taxis, pues qué otra cosa puede conducir, ¿no? Por ejemplo, hay máquinas que se conducen en remoto. ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Estar dentro del vehículo o quieres manejar ese vehículo en remoto? ¿No? También puede ser una opción. No sabemos si los vehículos de Amazon, pues primero estarán conducidos en remoto. Hay en la industria, por ejemplo, industria que es muy peligroso manejar determinadas máquinas, pues se controla todo en remoto con realidad virtual, ¿no? Entonces, que cada uno decida qué es lo que le gusta y a partir de ahí que tenga flexibilidad. Es más duro de decir la flexibilidad que vayas saltando de sector en sector, ¿no? Primero eres jardinero, luego eres asistente de dentista, luego eres mecánico, luego eres repartidor, o sea, todo eso sí que supone un estrés importante, ¿no? Mucha incertidumbre.
pero si tú eliges dónde quieres, a qué quieres dedicarte en general, necesitas flexibilidad por si una cosa ahora no te funciona, pues cambiar dentro de ese mismo sector o algo que pueda estar relacionado, ¿no? Entonces, eso los profesionales del ámbito digital pues lo hemos tenido que ir viendo a lo largo del tiempo, ¿no? Muchísimas cosas que hacíamos manualmente pues ahora se hacen por máquinas o han sido acaparadas por grandes empresas. Hemos tenido que ir pivotando, como decimos los emprendedores, dentro de una misma industria, ¿no? Y creo que a muchos profesionales pues no le va a caer más remedio. En todo caso, yo creo que por pura evolución, mis hijos, por ejemplo, pues ya entienden perfectamente que no van a tener un único trabajo toda la vida y ya de hecho, pues aunque son jóvenes, pues van haciendo trabajos muy variados, ¿no? Mi padre solo tuvo un trabajo durante 50 años en la misma empresa, ¿no? Y he conocido mucha gente que le ha ocurrido lo mismo. Y sin embargo yo he debido tener, no sé, 20 trabajos ya, sin contar los esporádicos, o sea, 20 trabajos fijos en, no sé, 25 años o casi 30 años que llevo trabajando, ¿no? Entonces, cuanto más evolucionamos, pues más nos vamos dando cuenta de esto, de que no vamos a tener un trabajo para toda la vida, ni un empleador para toda la vida, y que dentro de todas las posibilidades que tenemos va a haber muchas que permitan reinventarnos. Entonces, creo que esa es la actitud de querer seguir aprendiendo constantemente cosas nuevas y siempre va a haber oportunidad para el que aprende algo nuevo poder posicionarse, destacar y a partir de ahí generar ingresos y demás. Lo que no va a haber oportunidad es para el que no quiera aprender ni destacar, ¿no? Porque por eso decía, creo que la mitad de la gente, por poner un número muy redondo, pues va a preferir que se lo den resuelto, ¿no? Pero claro, con un modo de vida que quizá mucha gente no va a querer, ¿no? Porque aspiran a algo más, ¿no? Entonces, tener un subsidio mínimo para poder sobrevivir, vamos a llamarlo así, pues quizá gente que ya tenga resuelto el tema de vivienda por temas familiares o que viva en lugares muy económicos, pero desde luego el que quiera, el que aspire a tener riqueza, no a ser millonario, pero sí a vivir cómodamente, pues va a tener que entrar en esa dinámica de reinventarse, porque no queda otro remedio, ¿no? Tal y como está la economía, no es como antes, que trabajabas y ya tenías todo resuelto. Ahora tienes que generar unos ingresos suficientes como para luego poder ahorrar y también poder invertir, que es otra cosa que a la gente no se le explica, ¿no? Y correspondientemente, pues por eso hay luego pues tanta queja, ¿no? Por parte de la sociedad de que la economía no funciona o todo este tipo de cosas. Claro, claro. Y Javier, ¿hay algo entendiendo mucho más acerca de esta industria? También, viste que la industria del entretenimiento, también el tema de los robots lo ha hecho parecer como no todo Terminator, en que en un momento se va a hartar de nosotros los humanos y no nos va a necesitar y nos va a matar a todos. Primero, ¿qué le dirías a esa gente, a esas personas? Y segundo, ¿hay algo que te preocupa en esta carrera? ¿Hay algo que te preocupa que estén haciendo las empresas y quizás dices, no sé si deberían ir por ahí o eso"? Claro, sí, o sea, por supuesto el problema está ahí, ¿no? La pérdida de control, pues a corto plazo, pues un robot pesa mucho, o sea, le cae a un niño encima o se mueve bruscamente y le da un golpe a un niño, e incluso podría matarlo, ¿no? Si es un niño pequeño. Y si es un niño grande, pues hacerle mucho daño y lesionarle, ¿no? Y con un adulto, pues algo similar, ¿no? Entonces, creo que esa parte, pues quizá hay muchas empresas que no lo están vigilando suficientemente. Claro, le falta un botón de apagado, ¿no? O sea, un mando a distancia, decir se está descontrolando, que muchas veces pues puede ser también por un fallo del propio software o de la propia inteligencia artificial. No es tanto que el robot decida atacar a nadie, eso es imposible por ahora, ¿no? Porque el robot no decide nada. Si ya lo estamos viendo, tú le dices a ChatGPT, recuérdame mañana que tengo que escribir un artículo en mi blog y ChatGPT mañana no te dice nada, ¿no? No tiene autonomía, no tiene capacidad
de decidir que mañana se va a acordar de decirte a ti algo, ¿no? Entonces, para que la inteligencia artificial tenga suficiente autonomía como para decidir por sí misma, creo que falta mucho tiempo. No tengo ni idea de qué va a pasar cuando eso ocurra, cómo de consciente va a ser para poder tomar ciertas decisiones, pero lo que sí que creo es que la extinción, vamos a llamarlo así, ¿no? Por parte de las máquinas, el que acabe con la humanidad, pues bueno, los humanos ya hemos estado a punto de hacerlo en un par de ocasiones, ¿no? Con la guerra mundial, con la guerra fría y los misiles, y, o sea, con las bombas nucleares y todo esto. Y al final no ha ocurrido, ¿no? Y si los humanos hemos llegado a la conclusión de que ese no era el camino, y parece que todo apunta, con pequeñas excepciones, a que la mayoría de la gente está convencida de que ese no es el camino, pues la inteligencia artificial se aprende de nosotros y llega a las mismas conclusiones que nosotros, porque, a ver, si la inteligencia artificial escribe como yo, pues es porque piensa como yo, ¿no? O al menos es capaz de imitarlo. Bueno, pues si yo creo que no debo construir bombas para destruir a la gente, pues igual la inteligencia artificial debería llegar a esa conclusión, ¿no? No, o sea, a mí me cuesta mucho el razonamiento de lo hará por el bien del planeta o lo hará porque descubre que los humanos somos malos y que es mejor destruirnos o que tenemos planes contra ella e intentará destruir la humanidad, ¿no? Está el famoso caso este de la fábrica de clips, no sé si lo conoces, de Neil Bostrom. Bueno, pues que una inteligencia artificial se pone al frente de una fábrica de clips, de estos sujetapapeles. Bueno, la ponen al frente, pero claro, como le ponen el objetivo de maximizar la producción, pues empieza a fabricar clips a diestro y siniestro. Y para ello, pues primero consume todas las existencias de materiales para fabricar los chips y para fabricar otras fábricas a su vez, ¿no? Luego acaba consumiendo toda la energía del mundo, ¿no? Entonces, como maximiza la fabricación de chips, acaba con los materiales, acaba con la energía y los humanos, pues prácticamente desaparecemos porque una fábrica lo ha consumido todo, ha arrasado con todo, ¿no? Yo lo que me pregunto es en qué momento la inteligencia artificial piensa que lo mejor es inundar el mundo de clips que nadie quiere comprar, ¿no? Porque una inteligencia artificial es capaz de consumir todo el, vamos a llamar, no sé, hierro o todo el aluminio del mundo y no es capaz de decidir si nadie quiere comprar los clips, porque ¿para qué fabricar millones o trillones de clips si nadie los compra, ¿no? Y a partir de ahí, ¿quién le dio permiso para conectarse con las centrales nucleares para consumir toda la energía? ¿Quién le dio permiso para adquirir todos esos materiales en el mercado? No sé, o sea, es que son cosas que no se me ocurre cómo puede ocurrir, ¿no? ¿Qué podría ocurrir? Que una inteligencia artificial tomase el control de ciertas infraestructuras críticas, eso sí, y de repente pues se pusiese a lanzar bombas, ¿no? Pues eso es lo que habrá que controlar, ¿no? Me preocupa más el tema de la ciberseguridad, desde luego. O sea, si, por ejemplo, con un vehículo autónomo, un hacker puede tomar el control de tu vehículo y estrellar tu vehículo contigo dentro contra un muro. Pues igual que un asesino puede pegarte un tiro. O sea, no veo ninguna diferencia, ¿no? Entonces, estamos ampliando el rango. Ocurre lo mismo con las fake news. Pues alguien que quiera engañar, pues puede inventarse cualquier cosa. Esto ha ocurrido toda la vida, en la historia de Pedro y el Lobo y millones de historias que se han contado a lo largo de la historia, ¿no? Y ¿quién habla de fake news? Hablan los medios de comunicación, porque de alguna manera les hace competencia, ¿no? O sea, si tú y yo nos podemos inventar las cosas, pues hacemos competencia al que lleva inventándose las cosas toda la vida, ¿no? A los políticos, por cierto, también les preocupan bastante las fake news, porque parece que ellos tienen que tener la exclusiva de poder inventarse las cosas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial puede inventarse cada vez más cosas, ¿no? Y más fácil o nosotros podemos inventarnos cosas con la inteligencia artificial, pero no veo el punto, el salto entre que eso deje de ser algo humano a sea algo autónomo por parte de una máquina que quiere acabar con nosotros. Súper interesante, súper interesante.
y da bastante, bastante para pensar, pero Javier, para ir cerrando y como última pregunta, si tuvieras la oportunidad de legislar cualquier ley que tú digas, esto es necesario globalmente, o si lo quieres hacer un poco más a lo que es la Unión Europea o España, de donde vivís, ¿qué, qué tratarías o qué dirías hay que implementar esto? Porque si no, seguramente vamos a ir por un mal camino. O esto nos puede ayudar, o esto. Es que precisamente, o sea, que me encantó la pregunta porque creo que no necesitamos más leyes, todo lo contrario. O sea, yo creo que ya la sociedad tiene perfectamente establecido que no hay que robar, que no hay que matar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya es lo mismo que la ley de la inteligencia artificial. Regula exactamente cosas que ya están reguladas siempre, ¿no? Pues no hay que invadir la privacidad de las personas, no hay que utilizar los datos de las personas para cometer fraude o miles de cosas, ¿no? Entonces, la ley que aplica a cuando yo empecé a utilizar Internet en los 90 con un módem, pues aplica a la inteligencia artificial, porque con el módem se podía hacer lo mismo malo que es ahora, que es robar, matar, dañar a las personas, engañar. Claro, quizás la Entonces, escala, pero se podía hacer lo mismo. claro, ¿no? Entonces, creo que no necesitamos más leyes, lo que necesitamos es que las leyes se cumplan, ¿no? Y cuanto más leyes se crean, más difícil es cumplirlas porque más enrevesado está todo y más difícil es de entender y más excepciones hay y más multas hay por cosas que la gente no entiende, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría es que haya menos leyes. Lo que me gustaría es que las leyes se cumplan y que consistan básicamente que el que robe lo pague, que el que mate lo pague, o sea, todo es lo de siempre, ¿no? Y que se respete a las personas su privacidad y todo ese tipo de cosas. Creo que no necesitamos una ley de cookies. O sea, si es que si hay empresas que están utilizando la privacidad de las personas en su contra, pues a esas empresas hay que penalizarlas, ¿no? Pero no necesitamos tener que estar aceptando todos los días el botoncito dichoso de las cookies cada vez que visitas una web, ¿no? Es que eh, buscad a esas empresas que están cometiendo delitos y sancionarlas por atentar contra la privacidad de sus clientes o contra la seguridad de sus clientes o contra el honor de sus clientes o contra lo que sea que estén haciendo. Porque si han hecho esa ley, supongo que es porque saben que hay empresas que están haciendo cosas malas, ¿no? Bueno, pues si ya lo saben, aplica la ley universal que todo el mundo conoce y que no hay que irse a ningún país extraño para que encontrarte que en ese país se está permitido matar o mentir o robar, pues y a partir de ahí todo lo demás lo veo innecesario. Me encantó, me encantó. Aplicar sentido común en pocas palabras. Javier, increíble, me dejaste pensando y espero que también las personas que estén o que vayan a ver esto también piensen y tengan en consideración también lo que va a ser la robótica y qué deberían hacer también para mantenerse en esa curva y en todas esas locuras que vamos a ir transitando hasta que lleguemos a ese punto. Antes de cerrar, ¿te gustaría decir algo más, alguna recomendación? También dónde te podemos conseguir. Si bien acá en la descripción del video vamos a dejar tus redes sociales, que siempre estás muy activo en LinkedIn y compartes buen contenido y al mismo tiempo también mientras este, esta industria se va haciendo más fuerte, que estamos, y después de esta conversación estoy más seguro todavía que se va a hacer más fuerte, hay que estar pendientes. Y vos siendo una de esas voces que se está también preparando al mismo tiempo con nosotros, pero también ayudando a que ese conocimiento no se quede solamente en vos o en las empresas que lo tienen. Sí, bueno, en primer lugar, quería darte las gracias por la oportunidad y la enhorabuena por el trabajo de divulgación que realizas. Es que, o sea, que como estamos en el mismo barco, pues encantado de haber participado con esta entrevista. Y para seguirme, pues sobre todo integrarobot.com, que es la newsletter, que espero que cada vez se suscriba más gente, que me hace falta.
Estoy a punto de lanzar una campaña de crowdfunding para todo lo que es crear la comunidad de pioneros de robots humanoides, así que bueno, la newsletter es el inicio, pero después van a venir muchas más cosas. Y luego para gente que quiera aprender, les recomiendo x.com. Yo sé que es una red social que genera controversia por todo lo que ha pasado con Elon Musk y todo esto, pero ahí están todas las empresas de robótica compartiendo, ¿no? Yo en x.com solo sigo a gente del mundo de la robótica y de la inteligencia artificial, así me libro de todo tema política y todo el mal rollo que hay en esa red social. Pero la gente que habla solo de robótica, no sé, el director de inteligencia artificial de Nvidia, perdón, de robótica de Nvidia, pues está ahí compartiendo sus reflexiones y lo que están haciendo y demás. Por ejemplo, seguir a Nvidia Robotics en x.com y te enteras de muchísimas cosas. Hay muchísima gente hablando de robótica ahí, así que es un buen lugar para estar siempre que te mantengas al margen de toda la polémica. Totalmente, totalmente. Sí, sí, te puede llevar bastante rápido a la polémica lo que es X, pero me encantó. Muchas gracias, Javier. Encantado. Muchas gracias a ti.